buenas noches a todas las personas que esta noche nos acompañan. Hoy es miércoles 28 de febrero del año 2024 y estamos en el taller La Constitución y los Derechos Humanos. Artículo quinto. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá ¿Verdad? vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de tercero o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. La ley determinará en cada entidad federativa cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deben llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Sí, bueno, pues aquí es muy claro el artículo, ¿no? Como decía nuestra compañera, pues todos tenemos derecho y tenemos la libertad de escoger a qué nos dedicamos. Nos especifica muy bien que tiene que ser lícito, ¿no? Que nadie puede reprimirnos a lo que nos dedicamos, ni gubernamentalmente, siempre y cuando pues sea lícito, ¿no? Nos lo aclara perfectamente. Nos dice también que, como lo marca la ley, eh, cuando se ofenden los derechos de la sociedad, es aquí cuando, pues, sobre todo, es cuando nos puede impedir a lo que nos dediquemos. Nadie puede ser privado de los productos de su trabajo. Nadie nos puede decir ni quitar lo que nosotros tengamos como resultado de nuestro trabajo. Digamos que las personas que se dedican al campo, no puedes quitarle el fruto de lo que cosecha. Nos pueden decir que nadie nos puede quitar nuestro salario de lo que nosotros trabajamos. Es realmente a lo que se refiere nuestro artículo quinto de la Constitución, Muy porque si bien. no nos estarían violando nuestros derechos. Sí, tomemos en cuenta varios aspectos. Las resoluciones gubernativas, por ejemplo, son aquellas las que dicen que regulan el comercio, por ejemplo, en vía pública. Eh, la gente de manera lícita busca la manera de ganarse un dinero, un extra o de hecho el pan de, de su, de su día a día. Y entonces tiene un puesto en vía pública, tiene algún otro eh, modo de hacerse de recursos, pero eh, con frecuencia los que ordenan la vía pública confiscan el producto de la gente. O sea, llegan los, los camiones o las camionetas y les confiscan el producto y se lo llevan. O de repente llega, por ejemplo, los operativos que implementó Sandra Cuevas en la delegación Cuauhtémoc y se mete a quitar todo lo que hay de puestos ambulantes y demás, pero les confisca lo que ahí tienen. Aunque esto responde a resoluciones gubernativas, es decir, bandos gubernativos, eh, no les deben de confiscar el producto que tienen. Puede haber una multa, puede haber algún tipo de sanción, pero no la confiscación. Y hemos visto cómo les quitan, les tiran, les destruyen, se los pisotean, les humillan a la gente en esa labor. Ese es un primer punto que ante nuestros ojos vistas, cuando vamos a diferentes lugares, hay que estar checando. Lo que también es cierto es que hay lugares donde hay grupos que organizan estos modelos de comercio y de alguna manera trafican o hacen acciones de corrupción que hacen que las autoridades permitan o no a diferentes personas colocarse en ese trabajo. Entonces, el dedicarse a actividades lícitas
es un tema que se tiene que respetar. También hay algunas profesiones, hay algunas actividades que van a requerir de una cédula profesional y para eso debe haber un título. Y también hay que tomar en cuenta otro punto que dice, nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Una persona es despedida, justificada o injustificadamente, y ella va a una junta de conciliación y arbitraje a pedir que le, le restituyan en su cargo, le den sus prestaciones, pero el patrón normalmente lo que dice es, te despido, te doy esto de finiquito, lo aceptas, no, y si no lo acepta, no le da el dinero, no le paga su trabajo, no le paga sus prestaciones, no le paga el aguinaldo, no le paga las vacaciones, porque eso queda dentro de un litigio. Y tenemos que luchar porque en los juzgados del orden laboral, eh, entre que sí o que no, primero lo que tiene que hacer la patronal es pagar el salario, pagar las prestaciones, porque son trabajos ya devengados. Y entonces muchas veces atrapan a la persona por ahí, porque de esa manera, como no tiene igualdad de condiciones para irse a un litigio, porque no tiene dinero sino para apenas mantenerse y todavía soportar lo que significaría un litigio del orden laboral o una conciliación en un arbitraje laboral, es un asunto que nos genera problema. Y sobre todo, esto ocurre muy frecuentemente por ahí en los meses de noviembre y diciembre, porque los patrones quieren no pagar aguinaldos, quieren no pagar lo que es eh, las, las utilidades a que tienen derecho, y entonces eso tiene que ser modificado en la norma. Ese es un punto que queda ahí flotando y que es una cuestión de carácter laboral que deja en indefensión jurídica a la persona. Entonces, ese es un tema que hay que tenerlo ahí al pendiente. Adelante con la que sigue, si no es que hay algún comentario adicional. Ok, entonces no se les olvide para ir tomando nota de aquello que tenemos que modificar en la norma para que quede garantizado, y precisamente donde dice nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial, ahí tendríamos que agregar un párrafo que dice cuando una persona es despedida, etc., etc., todo lo que ya hemos comentado. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones primero y segundo del artículo 123. Bien, En cuanto, adelante, ¿Continúo? adelante. Sí, En cuanto a los servicios públicos, solo podrán ser obligatorios en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquellas que se realicen profesionalmente en los términos de esta. sí. Vamos a centrarnos en este párrafo que dice, nadie podrá ser obligado a prestar trabajos profesionales, personales, sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en esta fracción 1 y 2 del artículo 123. Todos los que cometen faltas administrativas, que les piden que den trabajo a favor de comunidad para conmutarles la multa o para conmutarles la detención administrativa, se sujetan a esto. Pero aquí o en algún lugar debe haber algo que diga que las personas privadas de su libertad, el Estado garantizará el pleno empleo y con salario y prestaciones justas y dignas para favorecer la reinserción social.
Eso es algo que tenemos que luchar en este artículo 5. Este párrafo hay que reforzarlo o crear un párrafo adicional, pero me parece que es el centro de nuestra política en materia de reinserción social. Imagínense, todas las personas que están presas tendrían su salario garantizado, sus prestaciones sociales. Eso significaría que el tiempo que estuvieran en prisión podrían adquirir antigüedad, podrían tener su dinero para mantener a su familia, para mantenerse a sí mismos y para pagar la reparación de daño y no ser presa, carne de presidio para que los grupos delincuenciales tomen a los más pobres y los obliguen a trabajar para ellos, o para que cuando sale la persona no tiene a dónde ir y pueda ser presa fácil de que lo reenganchen en los grupos delincuenciales o simplemente convertirse en una persona que para su familia significa una carga adicional, convirtiéndose eso en una pena trascendental. Los que vamos viendo hasta ahorita, el 5, yo ahora sí que siempre he tenido una duda base a por qué a veces las leyes pues ahora sí que de nuestro país, las leyes jurídicas no aplican el régimen o no aplican cuando las personas imputadas no aplican tales como las leyes, ya que fomentan acciones malas. O sea, aquí en el estado de Querétaro, pues hay mucha fabricación de delitos, mucha contrabando de influencias, ¿no? Hacia las personas imputadas. Y es por decir el artículo 5, pues aquí se basa, por decir, dice, nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justicia, retribución y sin pleno consentimiento, salvo en el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial. Por decir la pena, a lo que yo entiendo, cuando una persona es detenida y le fabrican un delito, lo meten a la cárcel. O sea, y son 3 meses de investigación donde la persona sufre, donde la persona a veces está incomunicada con sus familiares. O sea, ¿por qué en vez de hacer a veces investigaciones con la persona afuera, por qué los meten adentro y les fabrican delitos? O sea, mucho contrabando, muchas falsas acusaciones. Aquí la Fiscalía de Querétaro, yo sé que con dinero una persona sale y cuando la persona no tiene dinero no sale. O sea, hay muchas injusticias y el Cerezo está lleno de mucha propaganda. Ahorita creo que están haciendo ya una área atrás del Cerezo para personas que es una área para personas con un delito mayor. O sea, ya están haciendo la propaganda en YouTube, ya están saliendo los videos de Cosmos que están haciendo el Cerezo más grande. Ahorita ya el dinero ya no lo reciben antes se dejaba el dinero y te lo recibían las personas. Ahorita ya tiene que uno que ir y meterlos a un cajero y llevar puro cambio de billetes ya 100 o billetes ya 200, pero es la misma cuestión. O sea, ellos lo que quitaron es de ya no tener ahí a las secretarias firmando y recibiendo el dinero, sino ahora poner un cajero, o sea, como si fuera un centro comercial, pero sale lo mismo porque uno tiene que ir hasta allá a dejar el dinero y aparte el dinero que se le deposita, a veces el cajero se lo roba. ¿Por qué la familia tiene que pagar por una supuesta o verdadera conducta delictiva? Es decir, quien comete el delito, pues estaría pagando las consecuencias. Y no tiene la familia por qué mantener a una persona en prisión, mandar para que se le mantenga, porque esa es una decisión que debe tomar el centro y debe garantizarlo de acuerdo a las reglas Mandela. Entonces la intención nuestra es buscar esta reforma para que quien está en prisión reciba un trabajo digno, suficiente y adecuado, con prestaciones sociales de ley,
porque aún así teniendo prestaciones de ley, la empresa que contrata a los trabajadores en prisión, pues de todos modos tiene muchos beneficios. Fíjate, justo lo que comenta el compañero en cuestiones de todo este sistema penal, tanto federal como estatal, y cuestiones muy punitivas que vivimos constantemente desde justo lo que hablaban, ¿no? Las legislaciones que se hacen y demás, y cómo es entendida la reinserción social, que desde mi concepto, bueno, yo estuve privada de mi libertad y en absoluto esto no existió tal reinserción. Se supone que esta mentada de reinserción social busca que las personas que estuvimos privadas de la libertad, una vez vueltas a la sociedad, podamos generar de una manera productiva procesos que implican muchas cosas, entre ellas justo un acceso a la educación, un acceso laboral y las violencias o todo este tema, yo lo llamo discriminatorio y violación a derechos humanos, viene de las instituciones, porque las etiquetas sociales y todo este tema que imagino que van a ir abordando poco a poco, que ya abordaron en el primero constitucional, está gravemente afectado, ¿no? Se supone que tendríamos que contar con acceso y apoyo psicológico, a servicios de salud, vivienda, empleo, en fin, a muchas posibilidades con el ánimo de reducir posibilidades de que volvamos a reincidir, ¿no? Sin embargo, creo que, que, que es una cuestión que se tiene que promover porque todo esto viene desde el sistema penitenciario tal cual como él lo menciona, donde todo es a base de corrupción, donde todo lo mueve el dinero porque quien tiene lo hace y quien no tiene, pues esto vive en un proceso realmente complejo y no tienen las oportunidades para la reintegración otra vez como individuos de la sociedad, porque realmente creo que la reinserción es un proceso que tienes que vivir personalmente por decisión propia y nunca he encontrado una forma de verlo, no, más bien, encontré la forma de verlo, pero no he encontrado la forma de hacerlo para que esto se vea desde una justicia restaurativa, desde una cuestión colectiva, donde todos como sociedad fomentemos esa participación y busquemos y evitemos la estigmatización de las personas que están privadas de la libertad. Que podamos desde cierto modo y desde cierto punto de vista poder nosotros fomentar el no a la corrupción, porque a veces la necesidad nos lleva justo a esto. Mi interno necesita tal cosa, para poder hacerlo tengo que pagar tanto, ¿no? Mi comentario va muy en base a lo que nos expuso el compañero Aarón, y pues como para terminar, en razón del artículo 5º, en resumen, como lo dijo la compañera Silvia, simplemente es una libertad del trabajo, no es otra cosa, desde mi punto de vista. Puedo comentar con respecto al párrafo 3º, es que hay que tener bien presente lo que nos dice, ¿no? Que pues no tenemos por qué obligar, bueno, nadie nos va a obligar, ¿no? A realizar un trabajo sin que nos paguen lo justo y que estemos nosotros conscientes, aceptar, ¿no? Ese trabajo si realmente lo queremos hacer. También tomar en cuenta lo que dice el artículo 123 con respecto a las fracciones 1 y 2, que especifica claramente que no podemos exceder la jornada de 8 horas, ¿no? Y creo que eso es algo que en México, pues, definitivamente no aplica. Como sabemos, los mexicanos se puede oír como muy, no sé, siempre nos decimos, no, es que somos bien trabajadores, somos bien fregones, pero realmente está estipulado que todo esto sobrepasa, ¿no? Lo que debemos hacer como trabajadores. Y posteriormente también hablamos, bueno, la fracción segunda nos dice que los trabajos nocturnos no deben, en los trabajos nocturnos no deben exceder las 7 horas y tampoco se deben realizar labores peligrosas ni algo que pueda poner en peligro la vida, los labores, y sobre todo que no sea para los menores, ¿no?
Entonces, creo que es un párrafo muy importante porque pues al final no lo llevamos a cabo, no lo podemos desempeñar los mexicanos en el país, en el ámbito laboral. Bien, vayamos concluyendo estos 3 puntos. Primero, decimos que, por ejemplo, personas que trabajan en vía pública no les pueden quitar sus mercancías, no pueden confiscarles el producto, ni mucho menos quitarles el dinero. Es el primer punto. El segundo punto es de que si una persona ha trabajado y es despedida, debe de inmediato pagársele sus salarios devengados y las prestaciones de ley que hasta el momento debiera ella tener, sin prejuicio de que el litigio pueda mejorar las prestaciones o el salario caído, etcétera, lo que ahí haya en esa denuncia. Porque, repito, a la persona le dicen o tomas todo o vamos al litigio, porque si tú aceptas, entonces ya no me puedes demandar y a nadie lo pueden obligar a estas cuestiones. Aquí, por ejemplo, no se menciona la práctica común de que las personas al ser contratadas les piden que firmen su renuncia. Dices, ¿quieres que te contrate? Fírmame tu renuncia. ¿Para qué? Pues para que en el momento en que se le ocurra al patrón, ya está la posibilidad de aceptar el acuerdo de firma de renuncia. Esos son elementos que tenemos que estar pendientes en cuanto hace al derecho al trabajo en relación con las prestaciones sociales que veremos ya mucho más en detalle en el artículo 123 y el del trabajo en las personas privadas de libertad. Decimos que las personas privadas de libertad se les deberá garantizar el trabajo pleno, digno, con salarios justos y prestaciones sociales, con la finalidad de que pueda mantenerse a sí mismo, a su familia y contribuir a la reparación de daño. Eso tiene que ser un elemento fundamental porque nos ayudaría a resolver muchos de los graves problemas que se viven en los centros penitenciarios. En cuanto a los servicios públicos, solo podrán ser obligatorios en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquellas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale. El Estado no puede permitir que se lleve a efectivo ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa. Porque dice aquí la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa. Antonio Barragán Carrasco y Gilberto Aguirre Baena, cuando estaban allá en el Valle de San Quintín, fueron de los primeros que denunciaron las condiciones de semiesclavitud en las que se desarrollaba el trabajo en los campos de Ensenada, en Baja California, con las agroindustrias. Y ellos estaban en condiciones de semiesclavitud, es decir, les llevaban a grandes centros agrícolas donde estaban alejados de la ciudad, no había transporte y solo los dejaban salir una vez por semana, que los llevaban al pueblo para hacer compras, para estar un rato y luego los regresaban viviendo en barracas, en condiciones bastante precarias. Eso es algo que pues todavía prevalece y nos lleva como al estado en que había la encomienda en nuestro país. De la misma manera, quienes trabajan en las minas, en las zonas de la minería a cielo abierto,
pero más grave aún los que trabajan en los tajos y en los pocitos allá en la carbonífera de Coahuila, que pues muchas personas pierden la vida por las condiciones de precariedad en las que trabajan, mientras las grandes ganancias de las mineras son para los empresarios como la REA y las familias viven de manera precaria. Esto está en la ley, esto está en la norma, pero necesitamos también tomarlo en cuenta para que en la defensa de los derechos humanos reaccionemos ante las denuncias que se dan en torno a la violación de esta parte del artículo. Tampoco puede admitirse convenio en el que la persona pacte su proscripción o destierro, o, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. Eso fue lo que pasó con las enganchadoras que se llevaban a los indígenas a diferentes centros como Ensenada o como también a toda la región de la Riviera Maya, donde eran llevados a la industria de la construcción y de servicios en condiciones también de infrasubsistencia, o como se inició el trabajo de las maquiladoras allá en Ciudad Juárez en aquel tiempo de los años 90 del siglo pasado, en los que tuvimos la gran crisis de los asesinatos de las mujeres en esa región. Entonces, bueno, hay que tener presente este artículo. El contrato de trabajo solo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. Ahí, ¿qué pasa cuando una persona es puesta presa y, y después de años resulta que le sentencian eh, con absolutoria y le dan la libertad? Ahí los derechos del trabajador tienen que estar preservados. Y entonces, en la sentencia, nosotros tenemos que luchar dentro de la ofensiva integral de derechos humanos, el que se ponga, que el juez determine que se le restituya en su trabajo, se le restituyan sus derechos políticos, se le restituya su derecho a tener una identificación, etc., etc., pero ya por la misma resolución de la sentencia, porque luego el trámite administrativo o el litigio para que la persona pueda ser reincorporada a su centro de trabajo es muy complicado. La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecto al trabajador, solo obligará a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona. Aunque va de la mano con la inquietud, pues, de proponer alguna reforma. Y es que cuando una persona es detenida, sobre todo si es un preso injusto, además de todo el daño moral, familiar, de salud, etcétera, pues se le está impidiendo que realice su trabajo, el que tenía, fuera formal o informal. Y bueno, aunque hay una figura de la reparación de daño, hasta donde tengo entendido, ese es un trámite que debe realizar quien recupera su libertad, y generalmente, aunque no necesita intermediación alguna, pues algunas ocasiones me he dado cuenta, pues, de algunos casos que he conocido, que el abogado, sea quien le defendió para obtener su libertad u otro, le ofrece apoyarle en ese trámite, cuando lo único que tiene que hacer es una solicitud. ¿Y qué pasa? Que al estar ese intermediario, pues va a pedir una retribución, con lo cual esa reparación de daño pues ya no va a ser tan completa, ¿no? Yo creo que debiera preverse que esa reparación de daño fuera automática, que no tuviera que solicitarla quien recupera su libertad, sobre todo si es una persona presa política, presa de conciencia, presa injustamente, y en cuyo caso quien debiera absorber el pago de lo que corresponda
porque se le afecta en su antigüedad, muchas cosas, ¿no? Pues tiene que ser quien injustamente le acusó, que indebidamente le acusó, o si fue detenido, como ocurre mucho en Chiapas, en el Estado de México, en Querétaro, como se mencionó, pero prácticamente en todo el país, a veces son detenidos porque las autoridades necesitan presentar resultados, ¿no? Ante una cifra negra de 99.5 de impunidad, necesitan tener algunas condenas para limpiar un poquito la imagen, y entonces, pues en vez de buscar y recluir a los culpables de la comisión de algún delito, lo que hacen es agarrar al que se deja, al que pasó enfrente, al que estaba borrachito, o al que les gustó o les cayó gordo, lo incriminan injustamente y ese es el que va a pagar una culpa que no tiene. Y bueno, en ese caso, el Estado es quien debiera cubrir esa indemnización, ese pago ¿cómo se llama? De la reparación de daños, ¿no? O si fue alguien que lo acusó injustamente y no fue producto de esta figura, que es muy común en algunos estados, no sé, yo te acuso a ti y logro que te vinculen a proceso y que te carcelen, y después resulta que te acusé injustamente, yo debería cubrir esa reparación de daño a tu favor, y si no, pues entonces ser sancionado, ¿no? Creo que por ahí habría que pensarle también en alguna modificación. Ya lo hablamos dentro de las reglas Mandela, cuando vimos el taller sobre las reglas Mandela, pero no está de más decir que dentro del planteamiento de la miscelánea penal restitutiva, queremos hacer en la vía de reparación dos acciones de reforma. La primera es que cuando hay una persona que acredita que fue víctima de una conducta que con eh, con aparente delito, es decir, que acredita que ella sufrió un menoscabo en su integridad patrimonial, física o en la vida de algún familiar, tiene derecho a una reparación justa e inmediata. El planteamiento es que cuando se sabe que hay una conducta con apariencia de delito calificada así por un juez, el Estado debe en ese momento de entrada reparar el daño. Es decir, te robaron tu carro, tu celular, tu casa la dañaron, qué sé yo, lo que sea. Tú presentas eh, el daño, lo evalúa un perito y el Estado en ese momento lo debe reparar. Te lo pagan a ti en ese momento. Eso es muy bueno porque la víctima, pues cuando más necesita que se le atienda, es cuando recién acaba de vivir el daño. En los códigos lo que está establecido es que una persona es sentenciada culpable de un delito y cuando esta persona que fue sentenciada quiere salir de prisión, es hasta este momento, después de 5, 10, 20, 30 años, cuando tiene que pagar la reparación de daño a la víctima de la cual a él lo condenaron. Muchas veces la víctima ya murió, ya no se conoce, ya no está, no tiene interés, y entonces ese dinero se lo quedan para las arcas, y esa es una variante. Entonces, por eso lo que nosotros decimos, que el Estado repara el daño a la víctima, y luego cuando la persona sea culpable, el Estado le cobra al culpable para que pague el costo de la reparación. Hay otro elemento. En materia de reparación, hay 5 personas involucradas en un hecho ilícito y los daños son de tantos miles de pesos. Pues a veces, como hacen juicios separados, cada persona paga el monto total de todo lo que había de reparación y eso pues, también causa menoscabo. Entonces, eso hay que ver a otra cosa. Hay personas a las que les dicen, ¿quieres un juicio abreviado? Oblígate a reparar el daño y si garantizas reparar el daño y lo pagas,
entonces sí te doy el juicio abreviado. No tienes para pagar el dinero, te vas a juicio con todos los perjuicios que le genera, y por pobreza la gente no logra tener esa prerrogativa en el juicio. Y la tercera cuestión, cuando una persona es sentenciada y sale absuelta y se demuestra que hubo pruebas fabricadas, el Estado debiera reparar el daño desde la sentencia, donde el juez diga, y tomando en cuenta que se fabricaron evidencias, se violaron los derechos, se le sometió a actos de tortura a él y a los coacusados, ordeno que se le repare el daño de acuerdo al monto que se establezca de común acuerdo con los estándares internacionales en la sentencia. ¿Por qué? Porque la persona sale libre y después tiene que litigar, y cuando sale libre, pues apenas le alcanza para llegar a un lugar y no tiene cómo pagar a un equipo de abogados que litigue en el juicio. Esto, aunque no viene en el artículo 5, vamos a recuperarlo del audio para que los compañeros que están aquí tomando nota del curso lo llevemos a la parte que toque las reglas Mandela y lo veamos en su momento. Ajá. Creo que es importante, y bueno, mucho tiempo que estuve trabajando bastante en gobierno. A mí me llamaba la atención que bastante de los funcionarios y funcionarias no tenían como el título, la cédula para ejercer las profesiones, ¿no? Que entraban por alguna extraña razón. Y entonces faltaba personal aquí y dicen, tú estás estudiando psicología, ándale, ve y cubre tal área, ¿no? Entonces me tocó ver mucho de eso. E incluso profesionistas a nivel, bueno, todavía no profesionistas, a nivel particular, pues dan sus servicios. Entonces yo creo que algo que sería importante, como también de esta parte tener, es también investigar a las personas con las cuales pues llevamos nuestros procesos, ya sean legales, de salud, psicológicos. O sea, creo que sí sería importante que esta revisión, ¿no? De cédulas, pues también formos, o bueno, uno forma el hábito, porque creo que uno luego también se confía de la institución, de que sí me están dando este servicio, ¿no? Pero pues a ver, oye, pues tu cédula, tu preparación, lo que acá llaman el expertise, ¿no? Y creo que es una situación que como usuarias o usuarios no se tiene. Entonces, yo recientemente tuve la experiencia con una nutrióloga, bueno, con dos, una de la Anáhuac y la otra de la UVM, y pues una sí tenía el título pero no la cédula, y la otra ni el título ni la cédula, ¿no? Y entonces cuando le dije, oiga, ¿dónde la tiene por aquí? Pues se sintió un poquito tanto ofendida, ¿no? Y entonces dije, changos. Y entonces sí fue el comentario en relación en que pues necesito yo tener también como la seguridad de que, ojo, también el hecho de que tengan título y cédula no nos garantiza mucho, pero al menos este es el como primer paso. Pero creo que sí es importante que desde esta parte, o sea, que sí hay este derecho a poder ejercer la profesión, pero que también haya de la otra parte pues tengamos esta cultura de también ver, ¿no? La otra persona, su formación, y también si ver si esa persona tiene el perfil para saber si va a ser como la adecuada para poder atenderlo. Entonces, creo que de la otra parte, creo que sí sería importante, pues, tener esta estrategia. Nos ha resultado, por ejemplo, en el caso de Antonio Barragán Carrasco, que tuvo abogados defensores y decían que era el defensor público, que era abogado, no mostraron la cédula, y después cuando hicimos la investigación, resulta que en el momento en que ellos asistieron supuestamente a Antonio, ese abogado era pasante y obtuvo su título hasta varios años después. Entonces, cuidar eso también. Hay muchas personas que han sido víctimas de
supuestos licenciados, supuestos doctores. Hemos visto cómo algunas personas se someten incluso a procedimientos quirúrgicos de medicina estética y las consecuencias que eso trae. Qué bueno que hiciste el comentario. Artículo sexto. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, a la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Seguimos. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dicho servicio. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se observará lo siguiente. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases. 1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. Es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. La ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. 2. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 3. Toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública y a sus datos personales o a la rectificación de estos. 4. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados en parciales que establece esta Constitución. 5. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. 6. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. 7. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 8. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos
obligados en los términos que establezca la ley. El organismo autónomo previsto en esta fracción se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. Aquí los últimos 3 párrafos están pretendiendo ser quitados de del articulado porque el órgano de transparencia y acceso a la información lo primerito que hizo fue reservar toda la información de interés, clasificándola de que era de carácter reservado por poner en riesgo la seguridad interna del Estado, la confidencialidad, etcétera, o información clasificada. Y precisamente ese instituto, el primer elemento que hace es quitar el acceso a la información. Lo que tiene que tomarse en cuenta incluso es que este instituto, a pesar de que dice la ley que debe ser gratuita el derecho a la información que se nos brinde, pues te cobra por las copias de lo que le pides. Entonces, y también tiene todo un procedimiento que reserva la información y nos limita el acceso real a la información. Sí, bueno, ese artículo uno lo lee y dice, ¿qué constitución estaba leyendo? Yo creí que era la de México, porque se cumple exactamente al revés. La información pública se reserva porque a la Sedena se le ocurrió instruir al presidente que la declarara de seguridad nacional, y entonces nos violan el derecho a la información de asuntos muy relevantes. Y si no es así, cualquier institución arguye más o menos lo mismo para negar la entrega de la información que se requiere a través del INAI. La información privada la interpretan como que, bueno, si la posee la autoridad ya no es privada, es pública. No, sigue siendo privada. Si yo hago un trámite, hago una solicitud ante alguna institución, una petición al Ejecutivo Federal, un trámite ante la Secretaría de Hacienda o lo que sea, esa información es mía, es información privada y se la estoy otorgando, se la estoy informando a la autoridad para efectos del trámite que corresponda, no para que la haga pública. Entonces, la autoridad que la hace pública está violando la ley, está violando mi derecho a la privacidad. Entonces resulta que lo que es público lo interpretan privado y lo que es privado lo hacen público. Y eso sucede así desde que se han ido promulgando estas reformas, ¿no? Desde el 2007, 2014 y hasta la fecha, ¿no? Lo acabamos de ver con ese escándalo de New York Times, que sabemos lo que es el New York Times, pero hubo un escrito que le hicieron a la presidencia para informarle de una investigación, le pidieron su opinión y pues si te estoy solicitando una información, pues te tengo que dar los datos de contacto. Y en vez de responder, pues incluso haciendo un reclamo, ¿no? De que pues esto es un ataque a nuestro gobierno, etcétera, en lugar de hacer eso, hacer pública como si hubiera sido un artículo publicado y hace pública la información privada de la corresponsal. Y no estoy defendiendo el New York Times, sabemos lo que es ese medio, de dónde viene, ¿no? Pero el procedimiento fue totalmente incorrecto y el estarlo defendiendo es incorrecto. Y en cambio, cuando se pide la información de, a ver, quiero ver qué es lo que está pasando con Dos Bocas, porque se ha incrementado el 80% el costo si todavía no está terminado ni hay resultados no se ha refinado un solo barril. Bueno, pues quiero información, esa es información pública. Ahí debe aplicar el principio de máxima publicidad y no lo reservan por el argumento de que es de seguridad nacional. ¿Cuál seguridad nacional, por favor?
No, y eso porque es lo actual, pero igual podríamos hablar de los sexenios anteriores, o sea, no se interprete que estoy diciendo de este periodo. Eso lo hemos visto desde que se ha publicado cada uno de los párrafos que ahorita se han leído, ¿no? Entonces creo que están muy bonitos en el papel, pero se cumplen exactamente a la inversa, porque esta publicación de datos privados no es nueva. Se vendían en Tepito el padrón electoral, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es un problema muy viejo que no se ha corregido y que se sigue repitiendo la violación en ambos sentidos, publicitar lo privado y privatizar lo público, ¿no? En cuanto a la información. Que también hacer otra serie de reflexiones que tienen que ver con lo que se llama el habeas data, es decir, el derecho que tenemos las personas a nuestra privacidad, y esta se ve violada con los algoritmos. El algoritmo va determinando tu patrón de pensamiento, de conducta, de preferencia, y ante eso es una situación muy difícil porque tampoco está normada. Las políticas de contrato que hay en los medios de comunicación, tú para abrir un programa tienes que aceptar la licencia que te dan y te pones a leer y dices, yo esto no lo quiero, pues te dice, bueno, pues no abras el programa, pero no te da la opción de decir este convenio, esta parte sí, esta parte no, y eso es un problema que también nos va vulnerando. Ahora, te facilita por un lado las cosas, pero por otro también lo complejiza. En una concentración, ya no necesitan estar los policías correteándote para tomarte fotos y demás, simplemente desde la policía cibernética ubica la concentración de teléfonos celulares en una zona y ya te dan los datos. O cuando vas en la circulación, hay dos herramientas tecnológicas. Uno es el Google Maps y el otro es el Waze. El Google Maps tiene ciertas herramientas, el Waze tiene mucho más, pero el Waze fue desarrollado por Israel como tecnología militar, tecnología de guerra. Y claro, el Waze de tecnología militar te sorprende, si te sorprende el Waze que hay, el Waze militar todavía es mucho más específico, puede tomar fotografías de objetos pequeñitos y en tiempo real y todo te pueden dar seguimiento. ¿Cómo funciona? Pues muchos están conectados, unos van 2 calles adelante de ti, otros 2 calles atrás, otros van en las calles laterales, y entonces toda esa información cruzada del algoritmo te va a determinar la ruta más cercana y te va a decir, cuidado, ahí hay un alcoholímetro, cuidado, ahí hay policías, cuidado, ahí hay un choque, y eso que beneficia por un lado, también te resta privacidad y estamos ante un gran hermano que todo lo sabe, que todo lo investiga y que contra todos puede actuar en cualquier momento, eh, y que ese derecho a la información que tenemos está reservado por estos modelos comunicacionales y que en una economía planificada o en un país socialista sí se debe revisar los contenidos, porque podemos tener derecho a mandar toda la información, a recibir toda la información, pero es ahí donde estriba el grave problema educativo de que tú puedes eh, publicar narcocorridos, puedes publicar corridos tumbados, reggaetón, etcétera, cualquier cantidad de contenidos que inducen a cierto cambio de la conducta de la población y eso nos conduce y nos lleva hacia diferentes derroteros. Y el otro tema es el derecho de réplica. Nos calumnian, nos difaman, nos dicen, y es difícil ejercer el derecho de réplica porque la réplica en todo caso aparece en un medio, en la última página, no en la misma magnitud, de la misma manera que fue dada a conocer la noticia. Y esto en materia de reparación de daño es también importante y
Ojo, por favor, quienes están trabajando temas para la reparación de daño, tenemos que preparar en qué medios de comunicación salieron notas denostando a la persona, señalándola como esto, como aquello, porque eso daña la imagen de la persona. Ahora, yo les lanzo una pregunta, porque si en una exposición pública de personas, nosotros cuando veíamos las fotografías de las personas detenidas, podíamos ver que estaban golpeadas, que estaban lesionadas, podríamos ver los rostros y al ver los rostros podíamos identificar, oye, pues qué onda si ese es mi familiar o es mi amigo, es compañero, iba con nosotros en la marcha y por qué se lo llevaron. Es decir, esta cuestión de la defensa también de los derechos humanos debiera estar normada por decir, esta persona está sujeta a investigación, es inocente y simplemente la colocamos para que le identifiquen sus familiares, etcétera, lo que sea. Esa es una. Pero hay otra más grave. Antes, cuando nosotros hacíamos el seguimiento de personas que habían cometido violaciones graves a derechos humanos, podíamos leer en las recomendaciones o podíamos leer en las investigaciones cuál es el nombre de la persona. Ahora en las recomendaciones o ahora incluso en los procesos penales, nada más aparece testado o aparece un dato confidencial de nombre, de número, y no nos dice quién es. Y resulta que esa persona que acá fue sancionada por violar derechos humanos, ahora es jefe de la policía en Nayarit o en Coahuila o en el Estado de México y actúa con total impunidad. El asunto de reservar los datos personales para proteger a alguien que ha cometido actos ilícitos o ha cometido violaciones graves a derechos humanos es una situación que debe de replantearse y modificarse en aras de la justicia, y la confidencialidad de la persona se respeta. Se dice, a ver, aquí queda muy claro que esta persona ha sido detenida en relación a un caso que está investigando, no se prejuicie y punto. Así debería de exhibirse la persona que es detenida, sobre la base de la presunción de inocencia. Pero si no se hace así, entonces sí nos genera conflictos, sobre todo en la lucha contra la impunidad, o nos genera prejuicios al momento en que nosotros queremos hacer el ejercicio de la reparación de daño, cuando el daño moral que se le produjo a alguien por una detención y la exhibición pública fue un elemento grave. Y una cosa más, hoy no está regulado porque de repente nuestras redes sociales nos las van a tumbar. O sea, nos van a suspender, nos las van a quitar, nos van a bajar un contenido y no hay una resolución judicial. O sea, es este poder de las grandes empresas que se enfrenta a las propias constituciones en cualquier parte del mundo. ¿A quién le reclama si, por ejemplo, Huawei se maneja por las reglas chinas y todo lo que venga de los productos electrónicos chinos y sus softwares lo vas a ver con China, pero no lo ves aquí en el país, entre otras cosas? Entonces, me parece que este artículo 5 tiene que actualizarse con un debate serio, claro, que nos dé certeza jurídica del verdadero derecho a la información, a la comunicación, pero también que regule el elemento de la manipulación tendenciosa, política o que induce a conductas que van a beneficiar a diversas empresas que sacan lucro con estas leyes que permiten ese tipo de manejos y contenido. En cuanto a la parte final, que pues sí es cierto, ¿no? A veces ahorita todas estas tecnologías y medios nos están llegando de, como dice, de cosas chinas.
están muchas aplicaciones de estas donde se realizan compras, y sí es cierto, ¿no? No tenemos un lugar en donde poder reclamar a lo mejor algo. Entonces sí, no me había puesto a pensar en eso, y creo que sí, también ahí es importante, ¿no? Bueno, en el artículo 6, que nos menciona al derecho a tener un trabajo remunerado, bueno, ahí podemos ver que la realidad aquí en México, pues nuestro trabajo a veces no es pagado justamente, y también podemos ver, por ejemplo, cuando buscas trabajo, pues existen muchos mecanismos donde te dicen que no cuentas con la edad suficiente, la experiencia suficiente. Por otro lado, como lo comentaba Citlali, muchas veces los servidores públicos no cuentan con el suficiente conocimiento, ni siquiera a veces cuentan con la empatía para hacer un buen para prestar sus servicios. En el otro, el tema de la información, es algo que es titánico. Podemos observar, bueno, yo en lo personal observo que de repente dices, ay, necesito ir al dentista, y de repente te llega información de dentistas, y tú dices, es como si te leyeran la mente. Entonces, ¿cuál derecho a la privacidad? Utilizan los medios, de información no para hablar de las funciones que cumplen nuestros representantes políticos, sino para hablar de su vida privada, de su familia. Ahorita lo podemos ver, ¿no? Todo lo que está sucediendo con esta guerra, de desprestigio, es algo que no nada más le pasa a esa persona, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, como ciudadanos también a veces vivimos del acoso, ¿no? Que de repente, bueno, yo he visto noticias que de repente hay una interacción de comunicación entre dos personas, y se crea una guerra de desprestigio hacia una persona, e inclusive hasta los mismos jóvenes. Entonces, sí es algo que es preocupante. Aquí en México teníamos el DS de Pegasus, que servía para los intereses de los grupos, de poder. Entonces, sí se debe de como que de hacer un análisis crítico, o para hacer algo con este artículo, en especial el 7. Gracias, es mi participación. Bueno, pues respecto a lo que es la información, sí, por lo menos en experiencia propia, bueno, saben que estoy estudiando para abogada, y a mí me ha tocado mucho lo que es, todavía ni siquiera logro ser abogada y ya tengo el desprestigio, ¿no? En realidad, cuando se dieron cuenta de mi situación legal y todo, pues saben, ¿no? Se metieron luego a googlearme, y sí, pues ahí fue la tecnología en mi caso, pues sí, ¿no? Sucedió lo que usted decía. Ahí solamente se dice mi situación legal, por qué me detuvieron, y no mi presunta inocencia, ¿verdad? Ahí solamente se dijo lo que quisieron decir. Entonces, sí fue muy, muy difícil enfrentarme los primeros semestres, en el de que se hicieron muchos rumores, mucho todo. Entonces, imagínense, a querer aclarar una situación ante toda una universidad, pues fue muy difícil, ¿no? Hasta que llegué a la conclusión de que no tenía por qué aclarar ciertas circunstancias. O sea, llegó un momento en el de que yo dije, bueno, el que quiera creer lo que quiera creer, el que no, pues ni modo, no me voy a colgar una etiqueta, ni tampoco me voy a colgar esta sentencia absolutoria aquí, ni tampoco, aunque no hubiese sido absolutoria, tampoco me la voy a colgar. Y yo creo que a México lo que le hace falta es poquito más interés en el derecho al olvido. ¿Por qué? ¿Por qué no lo practica? ¿Por qué no le pone más interés
No lo sé. Quizás sea porque creen no poder contra la tecnología. Yo siento que es eso, porque realmente, como usted dice, no podemos luchar contra los chinos, contra todas esas aplicaciones y todo lo que tenemos ahorita en el de que se hace viral cualquier situación, entonces tendríamos que estar luchando contra todo lo que se reproduce, porque hay otros países que sí están luchando contra eso, el derecho al olvido, ¿no? Eh, entonces lo único que me queda a mí es luchar por mis derechos para poder ayudar a otros para luchar con sus derechos, porque si no, no puedo luchar primero para poder liberar y poder luchar que se defiendan mis derechos, no voy a poder ayudar a los demás. Entonces, eso fue el primer paso que yo vi. Primero, aceptar la situación y respetar mi derecho a, a lo que es mi dignidad, y así pude poder ayudar a las demás. Entonces, es simplemente, tú crees esto, adelante, yo respeto, yo me respeto y hasta ahí, pero no digo que no. No es fácil y tampoco es fácil enfrentarte a la tecnología, tú misma meterte y ver ahí tu otra cara. Es muy, muy difícil, pero no doy un paso atrás, no doy un paso atrás. Yo sé que algún día me va a tocar estar del otro lado. Y realmente me pasa lo mismo que mucha gente dice. ¿Cómo es que tú sabes cosas que nosotros? Porque yo no lo aprendí en libros, yo lo aprendí en vivencia. No es un orgullo, pero así sucedió. Entonces, yo ahora me es difícil porque a veces me preguntan, ¿por qué faltas mucho a la escuela? Al principio sí les comentaba, bueno, porque estoy enferma por muchas situaciones que me pasaron en mi tortura. Ahora ya no les platico nada. Yo ya hablé una vez, tuve la oportunidad en la universidad de dar una ponencia sobre desaparición forzada y violación y tortura. Yo lo sentí como mi principio y mi fin. Ya no tengo que dar más explicaciones, ya no nada. Me siento liberada, me siento bien y para adelante. Y quiero seguir luchando. Gracias, Silvia. Lo que vale la pena aquí es que, insisto, tenemos que buscar que el derecho resarza plenamente los daños, la rehabilitación pública, la disculpa, la restitución al momento previo al que te encontrabas antes de que se violaran tus derechos, es una necesidad y tenemos que lucharla para ti como para todos. Y lo otro que también tenemos que hacer, aquí yo no hablé solamente, bueno, di un ejemplo de China, pero pues un montón de países están metidos en todo eso, ¿no? De la, de la, de la captura de la información. Ahora, tenemos derecho a la información, pero cuando se revela la verdad, se persigue a quien la revela. Ahí está Julian Assange, ahí está Snowden, ahí está Manny, y ahí están los que han trabajado sobre el derecho a la verdad y que revelan la verdad. Pero insisto, ya lo hemos comentado en otros foros en los que hemos estado hablando en estos días. Imagínense que Estados Unidos dice, yo voy porque me quiero apropiar de el petróleo de Irak. Voy porque vamos a quitarle el petróleo a Irak, lo vamos a llevar nuestras empresas para explotar el petróleo, para tener ganancias nosotros y darles cualquier cosa al gobierno y al pueblo de Irak. ¿Quién iba a decir? Ah, no, pues sí está bien, ve, hazlo, pues qué bueno, haz lo que tú quieres, ¿no? Eso hazlo, tienes derecho, tienes poder, lleva la civilización, la evangelización, lo que quieras a Irak. Nadie lo acepta. Todo el mundo lo sabía.
pero en la hipocresía del doble discurso y la doble moral, dicen es que en Irak hay armas de destrucción masiva y destruyeron el país, destruyeron a Irak para apropiarse del petróleo. Y es así como lo hicieron. Yo protejo a mis delincuentes y para dar resultado, pues detengo al pueblo pobre, a quien no se puede defender, y lo pongo como si fuera el súper delincuente. Entonces, eso tiene que cambiar. Y uno de los trabajos que vamos a hacer insistentemente en este año y el próximo es ver el enfoque de género en el tema de la justicia y sobre todo en el tema de la justicia penal. Estamos mencionando, hay mujeres que son esposas de secuestradores. Entonces llega el secuestrador a su casa y le dice, vieja, quiero que prepares comida porque le vas a dar a esa señora que está ahí que tenemos, y vas, le preparas y le acercas una cubeta y le das el agua y tal. Y la esposa va y lo hace. Pero a la esposa no le dicen, oye, a ver, de la banda a ti te va a tocar tanto dinero, esto es para ti. No. O sea, a ella, del dinero del secuestro le van a dar su gasto, lo que le toque, pero no está participando de un grupo delincuencial, sino que en su condición supeditada de género, lo obliga a eso. O las mujeres de las personas que están presas y que el esposo les dice, oye, pues ya no tengo cómo, ya no hay para los gastos, ya no hay que pagarle al abogado. Aquí me dicen que si vendemos droga, y entonces le empieza a enganchar, o les dice, si tú te prostituyes o yo me prostituyo, en fin, para sacar ese recurso. Esa es una realidad que está ahí. Entonces, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la comunicación verdadera, tiene que darse en esas condiciones porque fabricar culpables es muy fácil y de esclarecer y dar la verdad no es tan fácil. Entonces tenemos que buscar por eso y tenemos que luchar sobre eso. Y entonces insistimos que eh, el, el, el juez en las sentencias tiene que ordenar la reparación integral, tiene que decir, publíquese que la persona es totalmente absuelta, etcétera, etcétera, rehabilítese en su cargo, rehabilítese en su trabajo, en su comunidad, hágase lo que se tenga que hacer, porque si no estamos viviendo esa situación de prejuicio. Es parte de la lucha que estamos emprendiendo, es parte de lo que vamos a seguir trabajando para que las cosas cambien. Yo no sé si sería en el artículo 5º o en el 123, el trabajo que generalmente pues lo hace la mujer, el trabajo de casa, trabajo de hogar, que no es remunerado y pues se deprecia, ¿no? Y cuando sabemos que realmente es un trabajo muy pesado. En Venezuela sí es reconocido y bueno, ahorita hay unas situaciones muy particulares en Venezuela, ¿no? Pero sí fue reconocido el trabajo del hogar como objeto de compensación económica. Entonces creo que tendríamos que también ir planteando ese tema, ¿no? Y con respecto al otro, cuando mencionaste lo de los datos que vienen marcados, testados, me acordé lo ridículo que fue durante la pandemia. A mí me tocó ver, o a ti seguramente mucho más, fotos de delincuentes capturados o presuntos delincuentes capturados con la banda esta negra en los ojos y con cubrebocas, ¿no? Entonces, si lo identificabas, denúncialo con cubrebocas y era muy chistoso, pero era real, ¿no? Entonces, bueno, son Sí, de esas ese cosas. es el del cubrebocas, sí, yo me acuerdo que hay un cubrebocas. Yo lo vi con ese cubrebocas negro, ¿eh? Oye, y la otra, una propuesta, que luego la retomaremos porque hay que preparar, con respecto a la información, habemos quienes no estamos de acuerdo en, a pesar de todos los riesgos,
regular o censurar contenidos en Internet, pero sí vemos la necesidad de protegernos. La underweb es otra onda, la underweb es otra onda muy distinta, pero sí hay que trabajar temas de bioseguridad en las comunicaciones y bueno, pues estaremos preparándonos para eso. Yo también quiero agregar algo referente a eso. Adelante, Maya. Me uno a lo que comentaba Armando, creo que también sería importante ver los derechos ARCO, porque soy de la idea de que también mientras más nos informemos, más elementos puedo tener para, pues ahora sí, ¿no? Para enfrentar este tipo de situaciones. Definitivamente creo que los derechos ARCO también es algo que sería muy importante revisar. Y pues así como ejemplo les pongo, ¿no? No sé quién tenga Telcel, pero quien tenga Telcel, les invito que lean ¿cómo se llama? El aviso de privacidad, y ahí se darán cuenta que al aceptar estos términos y condiciones, pues le soltaste tu número de celular a medio México para que te pudieran hablar, ¿no? Entonces luego, a mí me encanta porque andamos ahí enojadísimos de que por qué me hablan de Inbursa sobre todo, ¿no? O por qué me ofrecen esto. Pues porque justamente tú aceptaste cuando te dieron tu equipo de celular, pero pues bien felices andamos ahí de, sí, ya quiero mi equipo, ¿no? Ya quiero que me lo activen y todo eso, pero creo que esta parte de, ¿cómo se llama? El aviso de privacidad, es algo que no se lee. Entonces, pues, y los invito a que se echen ahí, ¿cómo se llama? Pues ahora sí la lectura bien completa para que vean a qué tanto le dimos acceso a Slim y negocios, ¿no? Entonces, pues, ya, se lo dimos a Slim, ya lo tiene medio México, ¿no? Entonces, ese es como un ejercicio justamente como para ir checando lo que, pues, que también de mi parte, qué tanto estoy yo dando poder, ¿no? Entonces sí, yo también me sumo a esto que comentaba Armando, creo que los derechos ARCO serían muy interesante y pues que cada vez que querramos, pues algo, pues sí, leer un poquito la lista de privacidad. Yo sé que a veces decimos, sí, ya quiero comprar esto, sí, ya quiero que me autorice el otro, ¿no? Pero sí creo que es muy importante y pues fomentar un poquito el hábito de la lectura. Y esto. Gracias. Un abrazo, buenas noches, pásela bonito.